Y esta predicación yo la titulé esta mañana, Atrévete a ser diferente. Y yo quiero que vayan conmigo, Libro de los Hechos, en el capítulo 19. Y fíjate lo que dice el versículo 18. Ahora yo te lo voy a leer, solamente esta cita, las demás las voy a leer en Reina Valera 60, pero solamente esta cita te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque me gustó mucho cómo estaba aquí escrito. Y dice, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Escucha, esto representa $32,000. En pesos mexicanos serían 640,000 pesos. Fue lo que estos hombres tenían en libros de brujería, de hechicería, y fue lo que se quemó. 640,000 pesos en libros. Y luego dice el versículo 20, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Una de las principales características, hermano, de la iglesia del libro de los Hechos es que el cristianismo que se predicaba, y tú lo puedes leer ahí en el libro de los Hechos, el cristianismo que se predicaba era un cristianismo tremendamente radical. Tremendamente radical. Cuando alguien se convertía, era objeto de burlas. Cuando alguien se convertía, era objeto de desprecio. Cuando alguien se convertía al cristianismo, era objeto de rechazo, de persecución. Y muy comúnmente, hermano, terminaban los cristianos de esa época, muy comúnmente terminaban en el martirio. Terminaban crucificados o terminaban siendo quemados o terminaban siendo apedreados o terminaban en el circo romano muriendo ante los gladiadores o ante los leones. Muy comúnmente quien se convertía al cristianismo terminaba muerto físicamente, pero vivo espiritualmente. Convertirse en sí ya era algo radical. Por lo mismo, la persona que se convertía, fíjate, entendía y aceptaba todo lo que le podía venir. Y lo hacían, se convertían en un verdadero arrepentimiento y por verdadero amor al Señor. Eso era todo lo que les impulsaba, arrepentimiento y amor a Dios. Y por arrepentimiento y por amor a Dios aceptaban las burlas, el desprecio, el rechazo, las persecuciones y el martirio. No se parecía en nada, hermano, a las creencias paganas de los romanos o de los griegos, porque realmente ellos tenían también dioses con D minúscula, pero no estaban de ninguna manera dispuestos a dar sus vidas por sus dioses. Daban la vida de otros, ¿no? Pero no las suyas. Podían pasar a sus hijos por el fuego y podían quemar a sus hijos por sus dioses, pero no se quemaban ellos mismos. Pero los cristianos decían, no, nosotros damos y escúchame, y lo hacían con gusto, y lo hacían pensando en que era realmente un privilegio morir por su Señor, morir por Dios. Porque si Él había dado su vida por ellos, ellos decían, nosotros también podemos dar nuestra vida por el Señor. Y entonces ese radicalismo, hermano, cristiano, tuvo un efecto poderoso porque la gente sabía que el cristianismo no era una religión más, era más bien un estilo de vida que se tomaba
muy en serio. Y déjame decirte algo, hermano, que algo que me da tristeza. Hoy en día el cristianismo se ha diluido. Y se predica en algunas iglesias que no debemos ser tan radicales porque hay gente nueva que puede espantarse, ¿no? En esta iglesia no hay que hablar en lenguas porque si hablamos en lenguas la gente nueva puede, o no hay que echar fuera demonios, o no hay que hablar del infierno. Mejor vamos a hablar solamente del amor y de la misericordia y de la gracia para que la gente nueva se sienta motivada, y vamos a hablar de que todo nos va a ir bien, de que vivimos en triunfo, de que no hay pruebas, de que no hay situaciones difíciles, ¿no? Que el cristiano camina por un camino de rosas y todo le sale bien y Dios está con nosotros, porque así la gente nueva se va a ver más motivada a seguir viniendo. Pero escúchame, lo que se predicaba en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, era la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad de la palabra de Dios provocaba que la gente buscara a Dios. Qué interesante, ¿no? La gente buscaba a Dios. El radicalismo que vemos en la cita que acabamos de leer, la cita de Hechos que acabamos de leer, nos muestra todo lo contrario, porque a causa de lo que estos brujos o ex brujos y ex hechiceros, ¿no?, hicieron, dice que el mensaje del evangelio, número 1, dice, se extendió por muchas partes, y número 2, tuvo un poderoso efecto. Déjame decirte algo esta mañana, hermano. Podemos ser religiosos y fariseos. Y un religioso y fariseo dice, pero no hace. Un religioso y fariseo solamente está viendo el error en los demás y los está acusando y regañando a todos, ¿verdad? Pecador, ¿por qué te vistes así? Malvado, ¿por qué haces esto? ¿Verdad? Y el fariseo, el religioso, tampoco hace las cosas que dice la Biblia, pero señala a todos y regaña a todos y acusa a todos y juzga a todos, ¿no? Podemos ser cristianos tibios. Y el cristiano tibio, lo que predica es todo se puede, todo se vale, porque al final de cuentas vivimos en el tiempo de la gracia y entonces tú haz lo que tú quieras porque Dios tiene gracia y amor contigo y puedes vivir como tú desees, ¿no? Pero también, escúchame, podemos ser cristianos reales. Y los cristianos reales son los que lo que predico, eso es lo que yo vivo. No juzgo a los demás, no critico a los demás, no condeno a los demás. Me preocupo no por lo que los demás hacen, me preocupo por lo que yo hago. Y lo que yo digo y lo que yo predico y lo que yo enseño es exactamente lo que yo hago y lo que yo vivo. Si tú no lo haces o si tú lo haces contrario a como yo lo hago, oro por ti y pido que Dios te dé revelación y pido que Dios te dé sabiduría para encontrar la revelación que ahora yo tengo. Pero no te juzgo, no te condeno, no te critico, no te regaño, porque a quien juzgo, a quien regaño es a mí mismo, ¿verdad? Yo debo cambiar, tú no sé, yo debo cambiar. Y eso es un cristianismo real. Ahora déjame decirte esto, la conversión real de estos brujos y estos hechiceros de la ciudad de Éfeso, porque Pablo estaba allí en Éfeso cuando sucede esto, dio como resultado, fíjate, la conversión de esta gente dio como resultado, número 1, que confesaran su pecado. Número 2, que trajeran sus libros de magia y de hechicería y también ¿por qué no? Los libros que tenían ahí de Harry Potter, ¿no? Y número 3, y los quemaran públicamente. Ahora la pregunta es, ¿por qué hicieron eso? ¿De dónde sacaron ellos que ser brujo era abominable para Dios? ¿Y de dónde sacaron que entonces, como consecuencia de eso, debían quemar sus libros? Pregunta, ¿eso era acaso lo que enseñaba Pablo?
Y yo te digo, claro que sí, seguramente sí. Seguramente Pablo les mostraba escrituras como Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Ve conmigo ahí, por favor. Dice, lo voy a leer, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de estas esculturas, ¿no? Para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es, fíjate en esa palabra, abominación a Jehová tu Dios. Y entonces, como consecuencia, dice el verso 26, no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas maldito o anatema. Del todo la aborrecerás. Esas cosas abominables, de todo las aborrecerás y las abominarás porque son o porque es maldición, porque es anatema. Ahora, déjame decirte algo, hermano. En estos días debemos cuidar mucho lo que traemos a nuestras casas y lo que dejamos entrar a nuestros hogares. No solamente en este tiempo de Halloween y de Día de Muerto. ¿Qué crees? Traje pancito de muerto, ¿verdad? A la casa. Mira, ¿qué crees? Que me regalaron en la oficina una calaverita, ¿no? De azúcar, de chocolate. Y dice el Señor, no traigas cosas abominables a tu casa. Pero no solamente en este tiempo de Halloween o de Día de Muertos, sino durante todo el año. ¿Qué traes a tu casa a través de la tele? ¿Qué dejas entrar a tu casa a través del internet? ¿Qué traes a tu casa a través de revistas? Tienes que tener cuidado porque a veces estamos dejando entrar a nuestras casas cosas abominables. ¿Qué crees? Me compré una película pornográfica. Y no lo ando anunciando, ¿verdad? No entro a la casa diciendo, miren familia, lo que me compré. No, al contrario, lo traigo escondido, ¿no? Cuando menos se dan cuenta, lo escondo por ahí en algún cajón, en alguna cosa. Lo escondo porque... Pero ¿sabes algo? Eso es algo abominable. Y va a ser una piedra de tropiezo. Seguramente va a ser una piedra. Eso va a ser una piedra de tropiezo para tus hijos, para tus hijas, para tu descendencia. Y estás trayendo algo que va a maldecir tu hogar. Algo que va a maldecir, que va a traer maldición a tu casa. Y no solamente a tu casa, a tu familia, a tu descendencia. Sirven de piedra de tropiezo. Seguramente Pablo les leía a estos brujos, a estos hechiceros, Pablo les leía citas como Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14. Te lo voy a leer. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, escucha la palabra que viene a continuación, no aprenderás a hacer según, otra vez la palabrita, abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti, no sea hallada en tu casa, no sea hallada en tu familia quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o sea que quemen a su hijo o a su hija para el dios Moloc, ¿no? Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, eso significa brujo, o sea, ni brujo, ni hechicero, ni encantador. Encantador es una persona que hace conjuros, que hace amarres. No, hermano, es que yo voy a ver a esa mujer. No es bruja, ella nada más hace amarres. No, ella no es bruja ni es hechicera. Ella nada más me va a hacer que me vaya bien en mi trabajo. Ella nada más me va a hacer un amarre para que el muchachón con el que ando no se quede con su mujer, se quede conmigo. Pero no es bruja, hermano, es bien linda persona, es bien buena gente. No, es una bruja. Es una encantadora. No porque esté encantadora, sino porque es encantadora, ¿no? Bueno, resultó lo mismo, ¿no? Pero encanta pues. Chihuahua. Bueno, hace amarres, hace conjuros, ¿no?
Dice ahí en el versículo, ¿dónde estamos? En el versículo 11, ¿no? Ni adivino. Voy a que me lean las cartas, voy a que me lean el café, voy a que me echen la suerte, a que me lean la mano. No, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Fíjate ahí cuando dice ni mago. Tengo toda la colección de Harry Potter, tengo todos los libros de Harry. No haya en ti, no haya en tu casa este tipo de cosas, porque son abominación, anatema. Hermano, no tengo la de Harry Potter, pero tengo la que se estrenó hace unos años atrás. ¿Cómo se llama? De un niño que toca la guitarra y la abuelita se murió y no sé qué. Coco, ¿no? Tengo la de Coco. No traigas esas cosas abominables a tu casa. Dice, ¿por qué? Versículo 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Escucha, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de Canaán de delante de ti. Versículo 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones, porque tus vecinos, porque tus familiares que no conocen a Dios, dice, estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Ellos sí pueden, tus familiares que no conocen a Dios, tus vecinos que no conocen a Dios, tus compañeros de trabajo que no conocen a Dios, ellos sí pueden escuchar a agoreros y adivinos. Ellos sí pueden tener la película de Coco. Ellos sí pueden tener toda la colección de Harry Potter. Ellos sí pueden ir a que les lean las manos, a que les lean el café, a que les predigan el futuro. Pero escúchame, mas a ti, pueblo de Dios, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén, hermano. Los demás lo pueden hacer, yo no. ¿Por qué tú no? Te pegan. No, nadie me pega. ¿Te lo prohíben en tu iglesia? No, nadie me lo prohíbe. Dios es el que me ha dicho que yo no puedo hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es abominación delante de Dios, porque Dios lo aborrece y porque yo me maldigo a mí mismo y yo traigo maldición a mi casa cuando yo hago esto. Pero es nada más un pan, es un pan de muerto, sabe delicioso con chocolatito. Sí, pero yo no puedo, porque el Señor lo dice. Seguramente, escúchame hermano, acuérdate de los brujos y los hechiceros que estamos hablando del libro de los Hechos, ¿ok? ¿Está bien? Seguramente el proceso de estos ex brujos y ex hechiceros de la cita que leímos ahí en el capítulo 19 de Hechos fue el siguiente. Punto número 1, vieron lo que Dios estaba haciendo en Éfeso. Porque mira, regrésate otra vez al capítulo 19 de Hechos. No me pongan la cita en la pantalla, pero solamente tú regrésate allí en tu Biblia a Hechos capítulo 19. Y fíjate lo que sucede antes de que estas personas se convirtieran. En el versículo 6 dice que les impusieron las manos a algunas personas que se habían convertido ahí en Éfeso. Dice, y Pablo les puso las manos y vino sobre ellos, en el verso 6, el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eso conmocionó a la ciudad de Éfeso. Y dijeron, ahí hay unos que están orando por ellos y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y ahora están hablando en lenguas y están profetizando. Y dijeron, wow. Y luego en el versículo 11 dice que hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Y dice verso 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea que había gente que decía, Pablo, mi hermano no puede venir porque está allá en cama, postrado, enfermo, pero aquí traigo su pañuelo, aquí traigo su playera, aquí traigo su camisa, pon tu mano para que él... Y Pablo oraba por las prendas, ¿verdad? Las tocaba y entonces cuando ellos regresaban a la casa, el hermano estaba sano, la esposa estaba sana, el hijo estaba sano. Y los brujos y los hechiceros de Éfeso decían, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto?
Y luego, para colmo, en el versículo 13 dice que algunos de los judíos exorcistas, amigos de estos brujos y hechiceros ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica este señor Pablo que acaba de llegar aquí a Éfeso, ¿no? Y dice, versículo 14, y había 7 hijos de un tal hombre llamado Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu inmundo, el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Wow! La ciudad de Éfeso estaba conmocionada por el evangelio, hermano. Y estos brujos y estos hechiceros estaban atónitos, estaban con el ojo cuadrado, no podían creer. Y entonces se acercaron a Pablo, seguramente se acercaron a la congregación, y allí oyeron hablar del amor y de la salvación de Cristo en la cruz. Y entonces fueron enseñados por Pablo a través del Antiguo Testamento de cómo ellos debían honrar a Dios. Ahora te digo, fueron enseñados a través del Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. No había Nuevo Testamento. La única escritura que se tenía era el Antiguo Testamento. Entonces, a través del Antiguo Testamento solamente Pablo les enseñó a estos brujos y a estos adivinos, hechiceros, el camino de cómo honrar a Dios. Y ellos recibieron revelación por el Espíritu Santo de lo que no era bueno a los ojos de Dios y de lo que era anatema, por citas como las que acabamos de leer en Levítico y en Deuteronomio. Y entonces dijeron: hermano Pablo, hermanos de la congregación de Éfeso, nosotros somos brujos, nosotros somos hechiceros, y nos acabamos de dar cuenta, después de algunas semanas de enseñanza en la palabra, de lo que Pablo nos ha mostrado en Deuteronomio, en Levítico, que para Dios estas cosas son abominación, que nosotros andamos mal delante de Dios. Somos brujos, somos hechiceros. Hemos hecho cosas en contra de personas, hemos hecho cosas a favor de otras personas, hemos ganado dinero engañando a la gente, nos hemos movido en un ambiente espiritual de tinieblas y hoy estamos totalmente arrepentidos, tan arrepentidos que aquí traemos todos nuestros libros, todos nuestros pergaminos, todos nuestros rollos de magia y de hechicería. Estos libros, hermanos de Éfeso, estos libros están valuados en más de 640,000 pesos, más de $500,000 de pesos. Pero no nos importa. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice que debemos quemar estas cosas y que no debemos tener estas cosas que son abominación para maldecir nuestras casas. Entonces ahora estamos dispuestos a traer estos libros, a hacer una hoguera pública en la plaza de Éfeso y quemarlo. ¡Wow! Y Pablo pudo haber dicho: no, hermanos, no le exageren, estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia, ya no hay problema, ¿verdad? Dios nos ama. No, ¿para qué vamos a quemar eso? Mejor hay que venderlos y que sea una ofrenda para la iglesia. No, ¿para qué ser tan exagerados? ¿Para qué ser tan legalistas? ¿Para qué ser tan estrictos? No, ¿qué va a decir la gente nueva? Se nos van a espantar, se van a ir. Eso no dijo Pablo, ¿verdad que no, hermano?
Dijo amén. Amén. Traigan la leña y traigan la gasolina, ¿no? Y pusieron los libros y pusieron la leña y le echaron gasolina y los prendieron. Y yo me imagino que mientras que eso estaba ardiendo, estaban cantando, alabando, glorificando a Dios. Y yo creo, hermano, que más gente se estaba convirtiendo al ver al exbrujo y al exhechicero, rindiendo total y completamente su vida a Dios. Algunas personas el día de hoy dicen, no, hermano, es que el Antiguo Testamento ya no aplica para el día de hoy, ¿no? Pero no. La verdad es que Dios aún reprueba el día de hoy, porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Dios aún reprueba toda práctica que tiene que ver con el reino de las tinieblas. El Halloween y el Día de Muertos, hermano, tienen su origen en las tinieblas. Son tradiciones heredadas. Que nadie te engañe diciendo que el Día de Muertos es una tradición muy mexicana. Eso no es verdad. Son tradiciones heredadas. Ninguna es original y exclusiva de México. Ve a los egipcios, ve a los chinos, ve a los japoneses, los peruanos, los guatemaltecos. Todo mundo adora y rinde culto a la muerte y a sus muertos. No nació en México, hermano. Son celebraciones paganas que no tienen nada que ver con Dios, que no tienen nada que ver con su palabra. Y son fiestas, entre comillas, tradiciones, entre comillas, celebraciones que en nada le dan gloria a Dios, sino todo lo contrario. Y estos hombres, estos brujos y hechiceros, se dieron cuenta que debían actuar radicalmente en algo que era una abominación para el Señor de sus vidas, porque eran libros del diablo. Ahora, he usado mucho la palabra abominación y alguien pregunta, bueno, ¿y qué es abominación? Abominación es el rechazo y la condena enérgica de algo que causa repulsión, algo que se detesta y algo que se desaprueba. Eso es abominación. Y fíjate lo que dice Levítico capítulo 18, el versículo 26. Ve conmigo ahí, por favor. Guarden pues ustedes mis estatutos y mis ordenanzas y no hagan, otra vez, ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre ustedes, porque, dice el verso 27 entre paréntesis, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, los de Canaán, que fueron antes de ustedes. Escúchame lo que dice aquí, dice, y la tierra fue contaminada. No sea, dice el verso 28, que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a las naciones, los pueblos de Canaán, que la habitaron antes de ustedes, porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guárdense pues, o guarden pues, dice ahí, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, escucha, y no se contaminen en ellas, yo Jehová su Dios. Amén. Israel, hermano, debía ser un pueblo totalmente diferente a las demás naciones que no conocían a Dios. La regla era no contaminarse espiritualmente, porque los habitantes de Canaán vivían en tinieblas, pero el pueblo de Israel vivía en la luz de la palabra de Dios y en la luz de Jehová. Déjame decirte algo esta mañana, hermano. Las cifras oficiales dicen que en los primeros 7 meses del 2019, o sea, de enero a julio, en México han ocurrido 20,100, hasta julio llevábamos apenas, ya aumentó,
Esta cita ya no es la correcta, ya aumentó. Hasta julio llevábamos 20.135 homicidios en todo el país, con un promedio de 95.8 casos por día. Es decir, cada día mueren 100 personas en México, producto de la violencia que está sucediendo en este país. Y yo te pregunto esta mañana, hermano, ¿será acaso esta cifra tan alta de muertes, será acaso porque en México se vive en tinieblas y se le rinde culto a la muerte, hermano? ¿Seremos una nación, perdóname lo que voy a decir, pero bajo maldición por nuestra inclinación a honrar a la muerte? Y no solo eso, sino que además ya la honramos, ya la honraban los aztecas y los mayas, ya eran sanguinarios de por sí. Y todavía heredamos otras tradiciones igual de abominables como es el Halloween, ¿no? Fui a la tienda ayer, una tienda que está ahí cerca de mi casa, donde atiende un joven, un muchacho es el dueño de la tienda y estaba atacado de la risa y me decía, ¿usted cree cómo ve, señor, que anoche llegaban los niños y me decían, danos calaverita, si no matamos a tu abuelita? Y él se reía, así como se rieron ustedes, ¿verdad? Pero yo me quedé pensando, yo dije, y nada más lejos de la realidad, porque eso era lo que hacían los druidas al sur de Inglaterra, al norte de Francia. Eso era lo que hacían en el día del Halloween. O nos das parte de tu cosecha, o nos das parte de tu dinero, o tomamos a tu hija virgen y la sacrificamos para el Dios que ya no recuerdo cómo se llamaba, ¿no? Tú decides. Entonces el campesino decía, no te voy a dar nada, no te voy a dar ni mi cosecha ni mi dinero. Muy bien, entonces entraban por la fuerza, tomaban a la hija virgen, se la llevaban y la sacrificaban. Escúchame, así es como nace el Halloween. Eso de truco o trato, eso no es algo que a alguien se le ocurrió para jugar buena onda en el Halloween. No, hermano, escúchame, eso viene de los druidas. ¿Quiénes eran los druidas? Eran brujos, eran hechiceros, ¿verdad? Del norte de Francia, del sur de Inglaterra, que celebraban este tiempo para el demonio. Y luego el Papa Gregorio en 1800 dijo, vamos a incluir esa fiesta en la religión cristiana para nosotros también celebrar. Solo que ahora va a ser diferente, va a ser algo divertido, va a ser algo inocente, va a ser algo y se tomó de las tinieblas y se trasladó a algo que se ofreció, entre comillas, a Dios. La iglesia, hermano, escúchame, hoy en día la iglesia debería levantarse y predicar radicalmente sobre no celebrar estas fiestas paganas. Y deberíamos entender que no podemos contaminarnos espiritualmente. Pero sin embargo, en varias iglesias, tristemente, vergonzosamente, hermano, se dice que no, sí puedes disfrazar a tus hijos, solo que no los disfraces de bruja, de fantasma, de demonio. Disfrázalo de angelito, disfrázalo de princesa, disfrázalo de Spider-Man. O para que sea más bíblico, disfrázalo de Abraham, de Moisés, ¿no? Sí puedes dar dulces a los niños, para que a través de que tú les des dulces a los niños, puedas demostrar el amor y la misericordia de Dios. Puedes comer pan de muerto, incluso puedes ir y comer de la comida del altar de los muertos. Eso es lo que están diciendo en algunas congregaciones, hermano. Todo bajo pretexto de dar testimonio y demostrar misericordia. Pero yo pregunto esta mañana, ¿no estamos participando de algo que desagrada a Dios y que está en total desacuerdo con su palabra, hermano? Sí. ¿No nos estamos contaminando con este tipo de fiestas cuando participamos de ellas? Sí.
Ahora, tampoco te estoy diciendo que abras la puerta cuando toquen los niños y malvados, escuincles, pecadores, lárguense de aquí, ¿verdad? O sea, no. O que los invites y les prediques el plan de salvación, tampoco. No abras nada más. Simple y sencillamente no abras. No doy dulces, ni salgo, ni regaño, porque yo no tengo por qué regañar a la gente. Eso es algo que tengo que hacer yo. Los demás es su vida, ¿verdad? Llega la tía y te dice, ay, vamos a ir a una fiesta de Halloween y me voy a disfrazar de bruja y pues no es cristiana, entonces déjala que se disfrace de lo que quiera, que vaya donde quiera, no es cristiana. No necesitas hablarle de la contaminación y de lo que la Biblia dice, no, lo que ella necesita oír es el amor y la misericordia de Dios, pero ella no te va a oír ahorita, entonces déjala ir. Yo no voy a esas fiestas ni me disfrazo de nada. Fíjate, Mateo capítulo 5, el versículo 13. Te lo leo, dice allí en el verso 13, Mateo 5, ustedes son la sal de la tierra. Pero, escucha, pero si la sal se desvanece, si la sal pierde el sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y luego dice en el verso 14, ustedes son la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte, pues no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Esa palabra almud es debajo de un cajón o de una canasta, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Dice el verso 16, así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El problema de perder el sabor, hermano, es que nos volvemos insípidos. El problema de perder la luz es que nos volvemos tinieblas. A pesar de la gran pérdida económica que representó el quemar sus libros, los brujos de Hechos capítulo 19 dieron un paso de obediencia y se convirtieron en sal y en luz para la ciudad de Éfeso. Y el problema hoy día, hermano, tristemente, es que el cristianismo está perdiendo su sabor, se está volviendo un cristianismo insípido y se está metiendo la luz debajo del cajón al intentar quedar bien con el mundo. Josué capítulo 1, versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, escucha eso, hermano, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y un cristiano esforzado y valiente es el que obedece lo que Dios pide y demanda. Y muchas veces, hermano, el obedecer nos enfrenta a las costumbres y las tradiciones de personas que no conocen a Dios. Pero es solo cuando vivimos en obediencia que podemos ser prosperados. Es solo cuando vivimos en obediencia que podemos ser bendecidos en todos nuestros caminos. Estamos viviendo un tiempo donde aquí en México el país no requiere de cristianos fríos o tibios. Estamos viviendo un tiempo en donde el país requiere de un cristianismo radical y caliente que pueda demostrar la sal y la luz del verdadero evangelio. Ezequiel capítulo 22, el versículo 30 dice, y busqué entre ellos un hombre o una mujer que hiciera vallado, que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, a favor de México para que yo no lo destruyera. Y fíjate, y tristemente allí en el versículo dice, y no lo hallé. En vez de pasar por cristianos buena onda,
que somos tibios en cuanto al pecado, necesitamos ser diferentes y ponernos en la brecha delante de Dios a favor de este país, envuelto en sus tradiciones y costumbres por ceguera y por ignorancia que ofenden y acarrean la ira de Dios. Necesitamos hacer dos cosas, y con esto termino, hermano. Necesitamos hacer dos cosas. Número uno, dar testimonio. Escúchame lo que voy a decir con mucha atención. No juzgar, no criticar, no condenar a las demás personas. A los cristianos que celebran este tipo de fiestas, no los juzgues, no los critiques, no los condenes, menos a los que no son cristianos. Simple y sencillamente, tú y yo apartarnos de tales festividades. Y si te preguntan, entonces responde bíblicamente con mucho amor y mucha misericordia. Mira, yo no lo celebro, no porque soy religioso, no porque soy exagerado, porque la Biblia dice muy claramente. No, es que para mí el Antiguo Testamento ya no aplica. Bueno, pues está bien si para ti ya no aplica, para mí todavía sigue aplicando, ¿verdad? Pero tú puedes hacer lo que tú quieras, tú estás en la libertad. Y yo tengo la libertad para hacer lo que yo quiera y obedecer a Dios. Por eso no como pan, por eso no participo del altar, por eso no mando a mis hijos a pedir Halloween y por eso no doy dulces cuando viene el Halloween. Esa es mi explicación. Pero a ti no te condeno. Tú puedes celebrar lo que tú quieras. Y la otra cosa, la segunda cosa que debemos hacer es orar. Clamar, interceder por un México que está tan perdido, tan extraviado, tan cegado por las tinieblas de tradiciones y fiestas que ni siquiera entienden, hermano, pero que han traído siglos de maldición a nuestro país. Y necesitamos orar por México. Y necesitamos orar. Yo el jueves pasado les decía a los hermanos que estábamos aquí en la clase, yo les decía, necesitamos orar por un avivamiento, hermano. Para que gente sea tocada por el Espíritu Santo, para que gente venga en completo arrepentimiento a Dios y le pida perdón, como estos brujos de Hechos capítulo 19, y traigan sus libros y los quemen, y traigan la pornografía y la quemen, y traigan toda su situación que ofende y que lastima y que maldice sus vidas, y lo quemen en una hoguera pública. Ojalá y se pudiera hacer eso, ¿no? Escúchame, y cambien radicalmente, pero eso no lo puedes lograr tú, eso no lo puedo lograr yo, eso lo logra el Espíritu Santo si viene un avivamiento a México, hermano. Y ese debe ser nuestro clamor: Señor, que venga un avivamiento a México, que sacuda los cimientos de la iglesia cristiana, para que los cristianos nos avivemos y para que la gente que no te conoce pueda rendir completamente sus vidas a ti, en amor y en obediencia. Vamos a ponernos de pie en esta mañana.